la licenciada María Rocío Vargas Machuca Araujo, de UNICEF. Ella se va a ocupar de la situación nutricional de los niños migrantes venezolanos menores de 5 años al momento de su ingreso al Perú y las acciones emprendidas para proteger su salud y nutrición. Doctora María Rocío Vargas Machuca tiene la palabra. Buenas noches a todos. Quiero, en nombre del Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia, UNICEF, agradecer a la Academia Nacional de Medicina y también al Instituto Nacional de Salud, porque nos motivaron muchísimo para hacer esta publicación, que nosotros lo teníamos, hicimos estos estudios en el marco de la intervención que tenemos en la zona de frontera, en respuesta a esta crisis que se veía en la población venezolana que ingresaba al país. Ya el doctor Mendoza nos ha dado todas las luces del contexto en el que ha ocurrido este fenómeno, solamente poner énfasis en que es un fenómeno inusual en la región, un país de renta media, donde no estaba acostumbrado a recibir migrantes. Normalmente la migración ocurría de sur a norte. Esta es una migración sur a sur, muy inusual y casi en condiciones de desplazamiento humano, que se ha visto en otras latitudes, en el sudeste asiático, se ha visto en el Medio Oriente últimamente, en el África, pero en otras condiciones de país. Entonces, ante esta situación de emergencia, surge toda una suerte de cuestionamientos, cómo el Estado, cómo desde la cooperación internacional se debe afrontar esta situación. Los ingresos al país cada vez eran masivos y se tenía que tomar una serie de decisiones. Lo único que puedo contar a todo lo que van a decir los compañeros que van a estar en esta mesa es que en el caso de la migración y su asociación con la niñez es de que hay estudios internacionales con mucha data de varios países en que una de las conclusiones más grandes de por qué se originan las migraciones, que sabemos que es por desastres naturales, por pobreza, etcétera, pero una de sus grandes motivaciones, sus grandes gatilladores, es la mejora del bienestar en sus niños. ¿Y qué es lo que nosotros ya habíamos estado observando en los grupos de viaje, en otros estudios que hicimos también en la zona de frontera? Que los grupos de viaje, al menos el 25% llegaba con un menor de edad. Ya a inicios de año, ya la mitad de los grupos de viaje llegaba con al menos un menor de edad. Entonces, lo que estábamos observando era ya una migración, pero con un afán de reunificación de las familias con sus niños. Y entonces, ante esta situación y viendo los problemas de salud y nutrición, la motivación principal fue contar con información oportuna y de calidad sobre el estado nutricional de estos niños y algunas condicionantes alrededor para tomar mejores decisiones e implementarlas o mejorarlas, que ya el Estado venía haciendo en colaboración con la cooperación internacional y con otras organizaciones no gubernamentales. El reto para poder caracterizar a esta población fueron varios. Desde el punto de vista metodológico, el reto estaba en que no se contaba con un marco muestral, como estamos acostumbrados a tener un marco muestral para hacer un estudio con las mejores probabilidades para estimar las tasas. Era una población en flujo migratorio impredecible. Si se elevaban las restricciones en la frontera, se elevaban. Si cambiaban las condiciones también, eso podían ocurrir. Si acababa el año escolar en su país de origen, también motivaba estos desplazamientos grandes. Y entonces ese fue un reto, ¿no? Entonces teníamos un marco muestral indefinido, por lo cual el mejor diseño que encontramos fue un método de muestreo no probabilístico, pero que se llama el muestreo consecutivo, en que se basó en 2 dimensiones, el temporal y el espacial. El temporal, que lo definimos en días consecutivos, 8 días y 10 días consecutivos. Quiero aclarar que estas mediciones lo hicimos en 2 momentos, en 2 rondas, en agosto del 2018 y 6-7 meses después, en marzo del 2019, para ver cómo estaba la situación.
Entonces, al carecer de este marco muestral, lo que nos propusimos fue durante 10 días consecutivos y que incluyera fines de semana, hacer estas mediciones por lo menos entre 13 a 16 horas continuas, descansando, los equipos descansando en las horas que no había tránsito o que era mucho menos probable que las familias con niños pequeños pasaran, ¿no? Es así que logramos una muestra en la primera ronda de 322 niños menores de 5 años y en la segunda ronda de 619. Para esto utilizamos todo lo que ya hemos venido realizando en el país. Perú es un país que se ha caracterizado por reducir sus niveles de nutrición crónica, tiene mucha experiencia en cómo se hace esto. Ahí lo tienen ustedes enlistado, personal estandarizado. Acá agradecemos mucho al Instituto Nacional de Salud y el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, que nos ayudó en la estandarización del personal en zona, que incluso se volvió a incorporar en el estudio para la segunda ronda. El registro fue tanto en papel o en tablets, pero hicimos sí algunos ajustes que fueron la validación del lenguaje con personas venezolanas, hacer los pilotos en en terminales de buses, donde más o menos íbamos a encontrar la misma dinámica. Las personas que están entrando al país lo hacen bastante rápido, entonces había que actuar de una manera rápida, ¿no? Igualmente los consentimientos informados y el uso de protocolos de ética, contención emocional y reconocimiento de vulnerabilidades para la derivación ad hoc en el CEBAF. En el CEBAF se instaló, el Estado tiene instalado una serie de servicios para la migración. Está desde la SUNAT, por ejemplo, todo lo que es control de frutas, todo lo que pueda tener relacionado con el comercio, sanidad, etcétera, y las personas mismas que están buscando regularizar su estatus migratorio, ¿no? Ahí fue donde nos instalamos conjuntamente con otras organizaciones para hacer todos los procedimientos de peso, talla, ver las concentraciones de hemoglobina y la administración de un cuestionario en tabletas electrónicas porque era lo más fácil y un ambiente climatizado porque hubo días que podían superarse los 40 grados de temperatura. Bueno, ante esta situación, acá los resultados, las características del viaje, voy a mencionar lo más resaltante. Ya sabemos, ya era de mucha intuición de que la principal motivación de salir del país eran las condiciones económicas, no tener empleo, o no tener acceso a alimentos, pero algo que se mantuvo constante, que más o menos el 20% de los informantes dijeron que venían por reunificación familiar. Era alguien que traía al niño y lo estaba llevando para reunificarse con otro familiar, o básicamente esa es una de las principales motivaciones, ¿no? La duración de los viajes fue principalmente de 3 a 9 días, esto es los grupos de viaje con niños pequeños, ¿no? Con niños menores de 5 años. Sí hubo un dato importante que ya para la ronda 2, el 20% de este grupo de viajes se trataba de una persona con un menor de edad. Es decir, no era un grupo familiar grande o un grupo mixto conformado por vecinos, amigos y familiares, sino ya era solamente el adulto con este menor de 5 años. ¿Y qué características tenía este cuidador? Principalmente se trató de la madre de los niños. 9 de cada 10 se trataba de la madre del niño, lo que confirmaba que ya estaban en reunificación, que estaban ya en tránsito para reunificarse con algún familiar. Población bastante joven, esta madre principalmente era una adulta joven, menor de 30 años, entre los 19 a 29 años, pero un importante 5%, esta cuidadora se trataba también de una menor de edad, ¿no? Era una adolescente, madre que cuidaba a un menor de edad. El nivel educativo bastante predominó el nivel secundario. Y ya pasando al estado nutricional, ¿qué fue lo que encontramos? El nivel nutricional más importante en las crisis humanitarias es la desnutrición. Uno de los indicadores más importantes es la desnutrición aguda. Entonces, encontramos que en las 2 rondas se mantuvo en un 3% de la población
Y pongo abajo de referencia algunos parámetros, pero solamente de modo referencial, tomados con pinza, no son poblaciones totalmente comparables, solamente desde el punto de vista referencial. En América Latina y en el Perú, la desnutrición aguda son eventos totalmente raros, sobre todo en el Perú. No llega ni al 0.5% este problema en el país. Hace muchos años no se ven, y si se ven ya son casos clínicos, básicamente, ¿no? En Venezuela ya se reportaba que estaban en un 4%. En el caso de la nutrición crónica, sí hay un problema que afecta más o menos al 16-17% de los niños que evaluamos en estas rondas. Y pongo abajo también la referencia. Para América Latina, la prevalencia es de un 9%. En el Perú, ya del 2018, están 12.2%. En Venezuela se está registrando hace años, creo que el dato es del 2009, un 13%. Y finalmente la anemia, ahí tenemos, no sabemos explicar por qué esta variación de prácticamente de 35 a 26% de niños anémicos. Puede haber algunas interferencias en el estudio porque no se pudo hacer los ajustes por altura. Hay niños que pudieron haber vivido en zonas de altura en Ecuador momentáneamente, pero no estamos en condiciones para poder afirmar por qué estas diferencias básicamente son referenciales. ¿Qué más encontramos? Con respecto a la alimentación y lactancia reciente, las preguntas estuvieron relacionadas básicamente a la travesía migratoria. Preguntamos si el día de ayer lactó, para ver si en los niños menores de 2 años si estaba presente esta práctica, y encontramos que entre 69 y 72% de los niños menores de 2 años mantenían esta práctica. Esta práctica en el Perú, como ustedes saben, es bastante alta, llega fácilmente a 80-90%. Teníamos reportes que éramos uno de los países que tenía esta tasa, una de las más altas en el país, y nos sorprendió que en Venezuela también mantuvieran esta práctica relativamente alta. Y después preguntamos si durante el trayecto, durante el viaje, ¿qué pasó con la lactancia? ¿Aumentó? ¿La mantuvo igual? ¿Disminuyó? ¿Cesó? Y lo que encontramos es de que en la mayoría aumentó la frecuencia de la lactancia materna durante el viaje, o bien la mantuvieron. Esto ocurrió tanto en la primera como en la segunda ronda, y un indicador que es formulado desde la OMS es una batería de indicadores, más o menos unos 14 indicadores para ver prácticas de alimentación en el niño pequeño. Tomamos una que fue la más fácil y accesible de medirla en este contexto de flujo migratorio, que fue la frecuencia mínima de alimentación, es decir, alimentos sólidos dados a los niños pequeños acorde a su edad. Lo que encontramos es de que el 3, 14 y 18% respectivamente en cada ronda logró este indicador. Si nosotros viéramos las cifras en el país, estamos más del 70-80% que tenemos satisfecho este indicador. La siguiente, por favor. Finalmente, los datos que pudimos recoger fue sobre morbilidad reciente, morbilidad reportada también por el cuidador reciente en los últimos 3 días, y encontramos de que las infecciones respiratorias fueron las más prevalentes, sobre todo en la segunda ronda, pero ya con alguna patología, sean las diarreas, sean las infecciones respiratorias agudas o fiebre, afectó a 4 de cada 10 niños durante esta travesía. Un punto importante que decidimos evaluar fue los cambios emocionales que los cuidadores observaron en los niños pequeños. Ahí se preguntó en los niños de 2 a más años de edad, y casi todos presentaron algún problema, algún cambio emocional a raíz del viaje, y lo más frecuente fue encontrar que estuvieron aferrados a su cuidador o a la familia, o que hubo cambios en el apetito o de hábitos alimenticios. Visto estos datos, nos ayudó a confirmar y a tomar mejores decisiones, qué acciones tomar sobre la nutrición de los niños migrantes en estas condiciones, ¿no? Ya todos sabemos de que sus mismas respuestas de por qué salir, lo van a encontrar ustedes en el artículo, fueron por las condiciones económicas, ¿no? Las duras condiciones del viaje también se aunan a este problema.
la inseguridad del viaje, es impredecible muchas veces lo que puede ocurrir, y ya han visto los resultados. 1 de cada 5 niños no consumió una alimentación adecuada, la lactancia resultó ser protectora, y el alto costo emocional que los niños atravesaron por esto, ¿no? Sin embargo, la situación nutricional se pudo mantener, y lo que apostamos es una red humanitaria que existe en América Latina, sea desde los estados, los gobiernos, o la cooperación internacional, o organismos no gubernamentales que ayudaron a sostener no se haya deteriorado el estado nutricional de los niños. ¿Para qué nos sirvió esto? Para reforzar, para mejorar y para tomar mejores decisiones en el punto de frontera, con dar evaluación y consejería nutricional más afiatada por parte de la DIRESA Tumbes, hacer derivaciones correctas, adecuadas y oportunas a la Cruz Roja, que cuenta con médicos especializados que trabajan conjuntamente con el sistema de salud, la entrega de suplementos alimenticios a mujeres gestantes y lactantes, que les podía servir para continuar su camino, porque llegaban a Tumbes, pero tenían que continuar a la ciudad de destino que habían visto, ¿no? Entregar suplementos alimenticios listos para consumir, que le iban a durar a estos niños menores de 5 años, multimicronutrientes y antiparasitarios, y el tratamiento de las diarreas con zinc. Estos son, digamos, los resultados y las acciones que nosotros pudimos lograr con estos hallazgos, ¿no? Y agradezco mucho la oportunidad por hablar. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ha sido una muy interesante y muy ilustrativa disertación que va a motivar después preguntas de parte de la audiencia.